Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren bien. Les extiendo un cordial saludo. Gracias por estar conectados para nuestro cuarto día. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión de clase. Les recuerdo a los que ya están conectados que mañana a las 7 de la mañana tendremos nuestra quinta clase. Vamos a estar de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Esta clase de mañana, recuerde que fue por la clase que no logramos iniciar el día lunes, dadas las festividades que a nivel nacional en Colombia se estaban desarrollando y que nos, pues, imposibilitó un poquito el desarrollo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Vale? Hemos pasado por 3 sesiones maravillosas en las cuales hemos aprendido algunas cosas muy interesantes y ha sido un diálogo de saberes que también nos ha ayudado a enriquecer nuestros conocimientos. ¿Ok? Entonces, me confirma que me están escuchando para dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Ok? Porfa, me confirman. Fuerte y claro, me dice. Bien. Vale. Por ahí, quédense con el contacto de Danis para que le pueda indicar cómo acceder a la clase grabada. ¿Ok? Bien, perfecto. Vale. Bien, vamos a dar inicio. Ayer estuvimos viendo unas características básicas de las investigaciones, tanto eh, cuantitativas como tanto interpretativas como sociocríticas. Hoy vamos a comprender un poquito el marco lógico o más, pues el marco de coherencia sistémica de un proyecto de investigación y con él vamos a trabajar eh, nuestras prácticas que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿vale? Ahí Danis les acaba de compartir su contacto para que le puedan escribir y ella les pueda indicar cómo acceder tanto a la certificación, el material de apoyo y también a las grabaciones, ¿ok? Vamos a arrancar en el día de hoy. Entonces, ya vamos a entrar un poquito más en materia desde el punto de vista de cómo integrar las inteligencias artificiales al trabajo investigativo. Eh, Esto que están viendo en pantalla es un meme, pero un meme que esconde una realidad que a veces es innegable que veamos en estudiantes y en personas que quieren desarrollar proyectos de investigación. Y es que consideran que son actividades aisladas cada uno de los elementos de la investigación. Y una de las cosas que yo particularmente valoro muchísimo de un proyecto cuando lo estoy revisando es la coherencia sistémica del proyecto. Coherencia sistémica que integra la triada de la cual hemos venido hablando desde el primer día. Es decir, que haya coherencia entre la perspectiva epistemológica con la cual el sujeto observa la realidad, ¿sí? La perspectiva em, metodológica que más o menos integra el cómo de la investigación, ¿sí? Y por ende también la perspectiva teórica, es decir, que tanto la cosmovisión de la realidad en la epistemología de la disciplina que estamos trabajando, tanto así eh, el método, los diseños que vamos a asumir para resolver el tema o el objeto de estudio o la investigación que vamos a desarrollar y los teóricos que vamos a integrar. Debe haber ese diálogo, esa coherencia, que no se generen esos ruidos. ¿Qué es un ruido? Cuando uno a veces siente que algo no cuadra, que algo no está bien, ¿sí? Imagínense por un momento que en una alocución
del presidente Donald Trump citara al Che Guevara, ¿sí? Genera ruido. Donald Trump citando al Che Guevara o citando, por ejemplo, a Fidel Castro o citando a Hugo Chávez, pues obviamente genera ruido. ¿Por qué? Porque sabemos que de pronto como republicano, quizás desde una perspectiva más capitalista, va en contra o va en una dirección diferente a las posturas socialistas eh, que quizás de pronto profesaron estos otros individuos. Entonces, ese tipo de cosas puede suceder en la documentación, cuando a veces sentimos que la postura del investigador no coincide con algunos autores que están asumiendo, ¿ya? Imaginémonos que voy a asumir una postura conductivista, ¿sí? Y estoy citando autores constructivistas ideológicos. Por ejemplo, yo voy a asumir una postura pavloviana, donde voy a trabajar sobre los estímulos y la respuesta, y en el marco teórico, entonces meto a Habermas, a Shirley Grundy, meto a Freire, meto a José Martín, meto una cantidad de autores cuyo pensamiento es completamente distinto a la postura paradigmática, a la postura que yo he abordado, a la epistemología con la que estoy abordando la investigación. Entonces, este tipo de memes muestran esa realidad y lo hemos visto muchas veces. Tú haces la introducción, tú la conclusión, yo la bibliografía y mañana unimos todo eso en la universidad. En una ocasión, esto me sucedió en pregrado, esto me pasó literalmente. Recibí un proyecto y el proyecto, en la descripción del problema, hablaba de una población, pero cuando planteaba el objetivo general y lo específico mencionaba otra población. Entonces vemos claramente que a veces no hay esa coherencia, ¿sí? No hay esa coherencia. Y esto se nos puede convertir en algo peligroso cuando muchas veces no tenemos un hilo conductor de conversación con la inteligencia artificial y podemos cometer una falla, podemos crear un nuevo chat que él desconoce todo lo que hemos venido hablando, y si de pronto cometemos el error de cruzar chat, puede que una respuesta esté completamente desubicada al hilo discursivo que hemos venido hablando, y si yo no hago una buena curaduría, voy a terminar copiando y pegando cosas que no tienen nada que ver con nuestro estudio. Así que tenemos que garantizar la coherencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver varias cositas. Eh, Cuando comencé en este camino de la metodología de la investigación, recuerdo que me enseñaron que el punto de partida de una investigación es la pregunta. De hecho, fue uno de los lemas más populares de la antigua conciencia en Colombia, ¿sí? Que el punto de partida de una investigación es la pregunta, ¿ya? No obstante, eh, cuando comencé precisamente a interesarme por las técnicas de construcción del conocimiento, me di cuenta que no es tan del todo cierto que la pregunta sea el punto de partida. Ahora, no le resto importancia a la pregunta. De hecho, para mí la pregunta es el ADN de la investigación. La pregunta integra en sí la naturaleza, las características, es decir, la pregunta integra da cuenta o proyecta hasta el diseño metodológico, de manera obviamente implícita, no de manera explícita. Pero una buena pregunta de investigación da cuenta del qué, del cómo, ¿sí? Del para qué, de la quiénes. Y eso, pues, es importante. Así que con el tiempo me di cuenta que una pregunta no viene de la nada, ¿sí? Que el acto de preguntar, aunque estamos tan familiarizados con él, proviene de un ejercicio de experimentación más profundo. Por ejemplo, aquí vemos a Newton que se pregunta por qué las manzanas no caen para arriba.
Y podríamos decir que entonces esa pregunta fue el punto de partida de Newton, pero no lo fue. Porque resulta que para que Newton llegase a esa pregunta, él debía haber estado en un escenario, interactuando con ese escenario, observando ese escenario y analizando ese escenario para poder llegar a la pregunta, ¿sí? O sea, yo no llego de la pregunta de la nada. La pregunta no es una epifanía que nos llega, ¿sí? De la nada, no. Hay unos procesos cognitivos previos para poder llegar a los niveles de problematización de la realidad. Ahora, ¿quién dice eso? Lo dice claramente Piaget. Pero antes de esto, eh, Aristóteles decía que la filosofía nace del asombro. Así que eh, la filosofía, que se le considera la madre de la ciencia, proviene del asombro, proviene de la capacidad del individuo de asombrarse de la realidad. ¿Sí? Ya, Chesterton decía que el día que el sol no se salga, el día que el sol, que un día nos despertemos, son las 6, 7 de la mañana y vemos que sigue estando oscuro y vemos que el sol no salió ese día sí nos sorprendemos. Nos sorprendemos de que el sol no haya salido. Pero la pregunta que hacía Chesterton era, ¿pero por qué no nos sorprendemos todos los días a ver que el sol salió? Es decir, necesitamos un evento lo suficientemente atípico para activar nuestra capacidad de asombro. Pero así no necesariamente se hace ciencia. La ciencia surge de la capacidad del individuo de poderse sorprender de las cosas que son aún más cotidianas. Recuerdo que una vez hablando con mis papás sobre un tema muy actual en las escuelas, que es el bullying, mi papá lanzaba la siguiente expresión: oye, pero ahora con ese tema del bullying, pero yo recuerdo que cuando estábamos jóvenes, que estábamos niños, pues en la escuela siempre hubo peleas, nos dábamos de trompadas entre los compañeros, molestábamos a los compañeros, todos teníamos apodos, ¿sí? Y nada pasaba. Ahora, con el tema del bullying, esta generación se volvió de cristal, me decía mi papá. Entonces, eso que él nos comenta, platica de esto que estamos hablando. ¿Cuántas personas, cuántos profesores, cuántos psicólogos, cuántos académicos, cuántos investigadores por décadas frente a sus narices estaban ocurriendo eventos, problemáticas, como el caso del bullying, ¿sí? Pero daban por hecho, se asumía que eso era natural. Es normal que los pelados se peguen, es normal que los pelados se molesten, es normal que los pelados se organicen, ¿sí? Y ataquen a una persona. Y asumíamos eso como algo normal, algo natural. Y por ser natural, pues simplemente asumíamos que no era objeto de estudio. Hasta que alguien llegó y se sorprendió. Asombro es despertar, es decir, tuvo un casillado, como le llamaba Falborda, tuvo un despertar, como decía Paulo, como decía Piaget, tuvo una perturbación cognitiva, es decir, observó la realidad y no le cuadró la realidad. Permítanme utilizarle una metáfora que creo que puede enriquecer a esto. En el libro de Génesis 3, en el capítulo 3 de Génesis, para mencionarlo mejor, eh, se describe la historia de Adán y Eva. No voy a entrar en temas teológicos ni nada de esto. Permítanme utilizar el ejemplo para comprender algo. Allí se hablaba de un árbol, que era el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, ¿sí? Y los seres humanos
que vivían allí, Adán y Eva, se les describe como sujetos que estaban desnudos, ¿sí? Y que para ellos era normal estar desnudos. Pero dicen que en un momento determinado, sin entrar en muchos detalles, porque no es el objetivo, ellos terminan mordiendo el árbol del conocimiento, muerden el árbol de la ciencia. Y lo primero que hacen con la ciencia es sentir, en esa narrativa, describen que se le abrieron los ojos y que lo primero que hicieron fue detectar un problema. Se vieron a sí mismos desnudos y se ocultaron, ¿sí? En la narrativa es la primera conversación que se menciona allí entre Adán y Eva y Dios frente a una problemática. Por mucho tiempo ellos estaban desnudos y no era un problema. Hasta que llegó el conocimiento, llegó la ciencia y clasificó eso como un problema, ¿sí? Entonces se sintieron desnudos. Esto, permítanme tomarlo como una especie de metáfora de lo que estamos conversando ahora, porque es lo mismo que ocurre con la investigación. Es decir, yo no tengo que buscarme un problema extraordinario, tengo que aprender a observar la Matrix. No sé si alguna vez se vieron la película La Matrix, ver el sistema, ver la realidad como lo que es un conjunto concatenado y complejo sistemático. Es decir, es un sistema. Tengo que tener la capacidad de ver la Matrix, de ver el sistema. Y tengo que aprender a poder modificar ese sistema. Entonces, mucha gente daba por hecho el maltrato escolar, pero vino alguien, vio la Matrix, vio lo que nadie más había visto, vio que eso no debía ser normal y que si bien algunos estudiantes terminaban dominando y terminaban, otros por el contrario tenían consecuencias más severas en términos psicológicos, ¿sí? ¿Ya? Por esa razón, por esa razón, comenzó a analizar la realidad, comenzó a problematizar la realidad, comenzó a preguntarse sobre la realidad y comenzó a investigar esa realidad. Y entonces sistematizó la categoría del bullying, del acoso, sus impactos, sus implicaciones en el desarrollo emocional, social, académico, ¿ya? Y después comenzaron a relacionarse con problemas más graves, como por ejemplo el suicidio, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo el síndrome de burnout escolar. Entonces, el investigador necesita entender el origen de una investigación y no necesariamente la pregunta, ¿sí? Porque antes de la problematización, antes de la pregunta, debemos aprender a observar. ¿Y por qué menciono esto en un diplomado de metodología de la investigación apoyado con inteligencia artificial? Porque tenemos que recrear nuestros procesos cognitivos asociados a la construcción del conocimiento para poderle enseñar a esta máquina a que pueda recrear estos mismos pasos. Es decir, tengo que suministrarle ese camino que yo como humano recorro para poder hacer un proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Ya? Porque termina siendo la inteligencia artificial una máquina de aprendizaje. Termina siendo una máquina de aprendizaje, donde tenemos que enseñarle, parametrizarle, ¿sí? Parametrizarle la manera. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Entonces la observación es la manera en cómo nosotros disponemos de nuestros sentidos para interactuar con el ambiente, ¿sí? ¿Ya? Y a esto le llama Piaget la teoría de la equilibración. Para mí fue fundamental en los procesos investigativos. El sujeto, en este caso, el investigador, y si hablamos desde el constructivismo eh, unitario, planteamos que el sujeto tiene que convertirse en un hombre común, en un hombre de la vida cotidiana,
para que interactúe desde la cotidianidad en la realidad, pueda observar la realidad tal como lo es, ¿sí? Y pueda perturbar sus estructuras cognitivas a partir de la realidad. Cuando el sujeto se enajena de la realidad, pues comienza a dificultar la manera en cómo problematiza la realidad. Es decir, que una investigación no se encuentra en los libros o no se encuentra en un escritorio. O sea, los problemas de investigación, la fuente primaria es la realidad, ¿sí? Es la realidad tal cual como lo es. Decía Paulo Freire, ¿sí? El punto de partida es el contexto social del individuo. No importa que ese contexto esté echado a perder. De hecho, si el contexto está echado a perder, es una mina de oro, porque habrá más problemáticas que resolver. Entonces, para Piaget, asumía, el sujeto tiene que estar en un estado de interacción y de asimilación de la realidad. Y es común que en esta interacción y esta asimilación se experimenten situaciones de equilibrio, donde el sujeto asuma como natural ciertos elementos. ¿Ya? ¿Sí? Quiere decir que los problemas es una construcción social. ¿Sí? Por ejemplo, en una cultura donde sea viable la poligamia y donde la cultura permita que el hombre tenga varias mujeres, pues las mujeres en ese estado de equilibrio asumirán que no tienen ningún tipo de problema y asumirán que la infidelidad es una característica natural del hombre y habrán crecido aceptando esa característica natural de infidelidad del hombre, lo habrán naturalizado y mientras que preserven su estatus social, pues no tendrán problema alguno, ¿sí? Sin embargo, vemos claramente que cuando en un contexto social ya se ha identificado, caracterizado, ¿sí? Ya donde surge no la infidelidad como una característica natural del hombre, sino que emerge la infidelidad como una falta del carácter del hombre, entonces se percibe la realidad de una manera diferente. ¿Y eso cómo se ha logrado? Se logró desde las perturbaciones cognitivas. Llegó en algún momento que la persona dijo, no es normal y no debería ser y no es justo, ¿sí? Que, que esta persona pues pueda tener varias relaciones, ¿sí? Entonces aquí es donde la gente problematiza. No es normal que nosotros, no, las mujeres no tengamos voto, ¿sí? No es normal que nosotros, es decir, nosotros no podemos naturalizar esto. Ya no podemos naturalizarlo, no podemos decir que ya así es la realidad y tengo que aceptarla. No, si podemos modificarla y podemos transformarla, pues la vamos a transformar. Entonces, de esta manera se va. Por mucho tiempo, no, la gente le daba gripa. No, pues si le da gripa, pues se va a morir. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues se enfermó y se va a morir. Hubo personas que comenzaron a batallar con esa idea y comenzaron a preguntarse. Ellos interactuaron con la realidad, interactuaron con el cólera, interactuaron con la fiebre amarilla, interactuaron, ¿sí? Pero no aceptaron que la realidad fuera que no hubiese vacuna alguna o no hubiese tratamiento alguno que evitara la muerte. Y el ser humano lleva años peleando con estas realidades, ¿sí? Diariamente hay gente investigando sobre el cáncer y algún día llegará el momento en el que, hombre, se logre llegar al punto en el que, vea, no es normal que alguien muera de cáncer. Y ya de ahora en adelante nadie más va a morir de cáncer porque tenemos literalmente los tratamientos, los medicamentos, la solución, ¿sí? Para esto. Y eso se logra a partir de qué? De la interacción y la asimilación de la realidad. Quiere decir que el punto de partida no es las perturbaciones cognitivas, no es la pregunta. El punto de partida es la observación con la realidad. Y ahí es donde nosotros entendemos que para poder llegar a la pregunta, lo primero que tengo que hacer es observar la realidad. Después de observar la realidad, tengo que analizarla, tengo que sistematizarla, tengo que dividirla, tengo que eh, poder
identificar las categorías bases de estudio o las variables bases del estudio y que esas variables o categorías constituyan el sistema de mi investigación. Y para poder entonces llegar a la descripción y con ella llegar a la formulación del problema o a la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a estar viendo varios elementos. Por ejemplo, para la observación de la realidad hay una técnica que me gusta mucho, que es la técnica del 5 por qué de Toyota, creada por la empresa de Toyota en la década de los 70. Ellos decían que los problemas son como un iceberg y que lo que nosotros vemos del problema es simplemente la punta del iceberg, la superficie del problema. Y que para poder llegar a la raíz del problema tengo que hacer una concatenación consecutiva de por qué, ¿sí? Y que esa concatenación consecutiva de por qué me van a llevar a la raíz del problema, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a preguntarnos el porqué de las cosas, ¿ya? Yo crecí en una cultura en la que desde pequeños se nos dijeron que nunca preguntáramos el por qué, sino el para qué de las cosas, ¿sí? Y recuerdo que desde pequeño nos decían, no te preguntes por qué estás pasando problemas económicos, pregúntate para qué estás pasando problemas económicos. Y era de esos que creía fervientemente en eso. Hoy en día entiendo que no es así. Lo primero que tengo que preguntarme, no como queja, porque quien me enseñaban eso, me lo enseñaban para alejarme de la queja, para que yo no diga, ¿por qué me estaba pasando esto? No. Ahora entendí que tengo que tener una relación sana con el por qué. Oye, ¿por qué en este momento de mi vida no me está alcanzando el sueldo? Pero no como queja, no como ¿por qué no? No, no, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las causas? Sí, entonces, eh, me puedo encontrar con técnicas de análisis, como por ejemplo el Ichikawa. Vamos para ver si aquí está. El Ichikawa, que es el mapa de espina de pescado. Y yo puedo estar entonces haciendo ese ejercicio de análisis de la realidad, observando la realidad. ¿Sí? Voy a observar la realidad. Y observando la realidad me doy cuenta que estoy padeciendo una cantidad de cosas. ¿Ya? Y reconozco que tengo una mala situación económica y que esa mala situación económica lo más probable es que se desprenda de una mala administración de las finanzas personales. Y aquí es donde comienzo entonces a tejer, ¿sí? A partir de preguntas. Entonces, al observar la realidad, comienzo a problematizarla. Oye, ¿por qué? Y aquí viene el principal y más grande por qué. ¿Por qué tengo malas finanzas personales? ¿Ya? Y me encuentro que yo tengo malas finanzas personales porque, y viene el nivel uno del por qué. Nivel uno, porque no ahorro, porque tengo gasto excesivo, porque no tengo conocimiento financiero, porque tengo una sola fuente de ingreso, porque no manejo presupuesto, porque tengo altas deudas. Cuando ya abordé el nivel uno del primer por qué, hago el segundo por qué. ¿Sí? Y entonces el segundo por qué se lo aplico a las respuestas del primer por qué. Entonces, el segundo por qué, oye, ¿por qué no ahorro? Ah, porque no tengo hábito de ahorro, porque no hay planes de ahorro, porque no está la cultura del ahorro. Oye, ¿por qué tengo gastos excesivos? Porque hago compras innecesarias, porque tengo consumo deliberado del alcohol, del entretenimiento, porque no planifico las compras. Oye, ¿por qué tengo poco conocimiento financiero? Y así voy evacuando el nivel 2 del por qué. Ahora entro al nivel 3 del por qué y le aplico al nivel 2 el nivel 3 de por qué. Oye, ¿por qué no tengo hábitos de ahorro? Y aquí me van a salir unas causas de por qué no tengo hábitos del ahorro, ¿sí? Y lo voy a hacer con cada una de las espinas, ¿sí? ¿Por qué tengo consumo deliberado del alcohol? ¿Por qué hago compras innecesarias? ¿Sí? ¿Por qué no realizo inversiones? ¿Por qué tengo temor a presupuestarme? ¿Ya? Y después paso al nivel 4
y ahí voy ramificando, ¿sí? Y después voy al nivel 5 y voy ramificando. Y esto me va a generar una visión sistémica de esa realidad. En el material de apoyo, ¿sí? En el material de apoyo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en investigaciones empírico-analíticas, van a encontrar plantillas editables. Aquí hay una cantidad de plantillas editables. Cada una de estas plantillas tiene al menos 30 diseños. Quiere decir que si tengo más o menos 27, ¿sí? Estamos hablando casi de más de 600 diseños que ustedes van a tener disponibles en esta carpeta. Esto es para investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, aquí tengo mapa causa-efecto. Van a poder descargar la plantilla editable y aquí van a encontrar al menos 34 plantillas editables del mapa de Chicago, ¿sí? Que podrán utilizar en sus investigaciones. 100% editables. Son 100% editables, ¿sí? Pueden cambiar colores, textos y les van a poder servir para hacer representaciones, ¿sí? En el caso del árbol del problema, también tienen aquí varias presentaciones de árbol del problema para hacer, para presentar resultados de investigación. Vamos a ver aquí si aparece uno, ¿ya? Y donde pueden tener esquemas infográficos, todo para PowerPoint 100% editable. Sí, esa es la colección que yo he ido como ubicando durante casi 10 años, que voy recolectando, voy guardando y he ido utilizando en diferentes investigaciones para ilustrar de manera gráfica eh, las investigaciones que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, este tiene 31. Entonces, la mayoría tienen más de 30 diapositivas 100% editables con esquemas para ustedes. Y entre esos esquemas van a encontrar esquemas de análisis como el mapa de Chicago, el árbol del problema, entre otros ejemplos que vamos a estar trabajando. Entonces, de ahora en adelante vamos a trabajar y no pretendo que sea una camisa de fuerza. Esto que están viendo aquí yo le llamo el marco de coherencia sistémica del proceso investigativo. Ha sido algo que he diseñado personalmente, lo más probable es que no lo encuentren en la literatura, y no digo que no haya venido de literatura porque, por ejemplo, se ha extraído de varios libros. De hecho, ahí en el material de apoyo van a encontrar libros de cómo hacer una tesis doctoral, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis desde la experiencia, desde la literatura, he intentado crear un sistema o un marco de coherencia sistémica en donde pues partimos de la observación de la realidad, ¿sí? Analizamos esa realidad, podemos describir la realidad y considerando si es una investigación cualitativa, lo más probable es que tenga unas características inductivas y si es una investigación cuantitativa, lo más probable es que optemos por una estructura deductiva de la descripción del problema. De aquí logramos tener con claridad una justificación clara de lo que queremos. Y aquí entramos al marco a la matriz integradora del proceso investigativo, que es donde vamos a encontrar la pregunta de investigación, la pregunta general, el sistema de preguntas específicas, el objetivo general, los objetivos específicos, las fases de investigación, ¿sí? Vamos a tenerla presente acá. Y vemos cómo de acá podemos sacar, si la investigación lo requiere, un sistema de hipótesis, ¿sí? También vemos cómo podemos sacar las categorías de análisis en el caso de las investigaciones cualitativas o la operacionalización de las variables en el caso de las investigaciones cuanti. Y cómo estas nos posibilitan formalizar el marco teórico. Y miren que hablo de formalizar, porque es como interdependiente. O sea, la literatura, el estado del arte, el marco teórico, me ayuda a fortalecer las categorías de análisis,
pero son las mismas categorías de análisis las que me ayudan a limpiar, a delimitar eh, el marco teórico, que en algunos contextos está compuesto por el estado del arte, por el marco conceptual o por el marco teórico conceptual o por las teorías asociadas al proceso investigativo. Este marco ustedes lo pueden adaptar a su cultura institucional. ¿Por qué digo cultura institucional? Porque hay que reconocer que varias instituciones de pronto eh, perciben o trabajan ciertos elementos de la investigación de una manera distinta. ¿Sí? Algunos no le llaman estado del arte, sino el estado de cuestión. Algunos le llaman referentes investigativos. Así que ustedes pueden adaptar este marco teórico según este marco sistémico, según la cultura o los lineamientos institucionales. Y no hay problema. Pero es que no, yo movería esto y esto otro. Pues bien, si en las dinámicas institucionales y en las orientaciones institucionales requieren la adaptación y la modificación, perfecto, pero comprendiendo de dónde viene cada elemento. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a parametrizar la inteligencia artificial siguiendo, es decir, todas las clases de aquí hasta que terminemos, va a ser un paso a paso de este marco con el cual integremos la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Sí? Permítanme preguntarle si hasta el momento se ha entendido. ¿Ok? Me comentan por el chat si lo que hemos conversado hasta el momento se ha entendido. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho como una especie de reflexión en donde comprendemos que debemos entender cómo nosotros pensamos para poder parametrizar esas mismas líneas de pensamiento con la inteligencia artificial. ¿Sí? Ah, vale, muchas gracias, Morela. Perfecto. Ok. Va. Entonces, eh, me preguntan por aquí, profe, ¿podría explicarnos mejor eso de inductiva, deductiva? Vale. Sí. Bien. Cuando intentamos abordar cómo se percibe el conocimiento desde una postura cuantitativa, desde las diferentes corrientes que puedan, paradigmáticas que puedan estar involucradas en, en ese enfoque de pensamiento cuantitativo, ya sea positivista, no positivista, en, eh, cualquiera, empírico analítico, eh, tienen unas características. Se ve la realidad de manera concreta. ¿Sí? Se rechaza todo nivel de conocimiento teológico ficticio, se rechaza todo conocimiento metafísico, se adhiere al pensamiento positivo, al pensamiento científico, al pensamiento, a la ciencia que puede ser determinada, que puede ser corroborada, que puede ser validada objetivamente. Y esto requiere encontrar leyes universales del conocimiento. Es decir, algo entra en el pensamiento positivo cuando ese algo puede ser una ley universal para la humanidad. Es decir, si yo encuentro una vacuna, eh, por ejemplo, o encuentro un medicamento o un tratamiento efectivo para el cáncer, eh, se busca que sea efectivo aquí en Colombia y que sea efectivo en China, en Corea, en Rusia, en África. Es decir, este tipo de investigaciones procuran la generalización, procuran resolver problemas generales de la humanidad y que el conocimiento que se construya en lo posible sea universal, sea replicable en diferentes tipos de contextos. Por esa razón, las investigaciones tienden a ser de carácter deductivas, ¿sí? Es decir, que intentan partir de necesidades generales,
de problemas generales. Entonces, si yo voy a describir un problema desde una perspectiva empírico-analítica, lo primero que tengo que intentar defender es que ese problema no es simplemente un problema de 2 o 3 o 4 personas, que es un problema que eh, debe involucrar eh, a la humanidad misma, ¿sí? Es decir, que se asume de una perspectiva general, ¿sí? ¿Y cómo se termina manifestando ese problema desde una perspectiva particular? Es muy común que las descripciones eh, cuantitativas traten de abordar cómo se manifiesta el problema desde una perspectiva internacional, es decir, que responda a la manifestación del problema a nivel general, a nivel regional, a nivel nacional y que finalmente, desde un principio hologramático, ¿sí? Sistemático, terminemos reconociendo lo local. Así que si bien es cierto, yo voy a tener una población de estudio de la cual va a emerger una muestra o un pedacito donde yo voy a intentar trabajar, ¿sí? Se asume que esa muestra debe representar al macrosistema, es decir, que de alguna manera esa muestra tenga unas características que responda a la manifestación del problema general, para que esta muestra en lo posible sea lo más representativa tanto de la población como del conocimiento en general, y más si estamos hablando de investigaciones a nivel doctoral o a nivel de maestría, ¿sí? Necesitamos dar cuenta de esas necesidades. Muy diferente es cuando abordamos una problemática desde una perspectiva más inductiva. Por ejemplo, y esto hay que comprenderlo, las investigaciones cualitativas surgen de necesidades completamente distintas a las necesidades cuantitativas. Las investigaciones cualitativas tienden a cobrar sentido y significado desde el contexto social, histórico, político, económico, de un contexto muy en particular. Así que las investigaciones cualitativas no buscan la replicabilidad de los datos, no buscan la universalidad de los datos, no buscan determinar hipótesis que den cuenta de una validez cuantificable o demostrable. Las investigaciones cualitativas buscan, en su defecto, interpretar, comprender, conocer, caracterizar, teorizar desde realidades particulares, así que no buscamos que la población sea representativa, pero que sí sea significativa desde una riqueza sociohistórica, cultural, pues, dependiendo del tipo de problema que yo voy a abordar. ¿Sí? Así que es común que el discurso cualitativo tienda, y no estoy diciendo que es una camisa de fuerza, pero en una coherencia epistemológica, uno espera que el discurso tienda a ser inductivo, ¿sí? Que le demos la importancia del fenómeno particular, del contexto particular, ¿sí? Y que finalmente vayamos estableciendo la relación con algunas manifestaciones o relaciones con las problemáticas internacionales. A eso me refería cuando decía que cuando lleguemos a este punto de la descripción tendríamos que considerar los aspectos deductivos e inductivos. Ahora, estos aspectos no se quedan solamente en la descripción. Por ejemplo, cuando estamos definiendo la población, estamos definiendo la muestra, la selección de la muestra, esto influye mucho, ¿sí? ¿Ya? Porque en una investigación cualitativa yo no estoy buscando que mi población sea representativa, ¿sí? Entonces tengo que investigar, pues, utilizar una cantidad de informantes, pues también dependiendo qué tipo de diseño metodológico vayamos a utilizar, ¿sí? Porque para eso hago un estudio longitudinal cuantitativo y cojo una muestra de 3.000 personas. Pero si quiero hacer un estudio fenomenológico, ya, ya aquí no es tan importante tener a 3.000 personas con las cuales voy a recolectar datos, sino pues coger un grupo focal que tenga, en la cual se manifieste un fenómeno social,
humano, complejo, desde sus relaciones con el contexto social, económico, político, ¿sí? Y si me voy para un estudio de casos cualitativos, pues literalmente estoy hallando un caso atípico completamente y estudiarlo por sus características, ¿ya? Entonces, hacia allá es donde íbamos, ¿vale? Y yo creo que no estaba compartiendo por lo que me acabo de dar cuenta. Sí, claro. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo de eso. Yarixa, lo inductivo es una característica epistemológica de las investigaciones cualitativas. Tienden a ser inductivas, ¿sí? Eh, mientras que una de las características epistemológicas de las investigaciones cuanti tiende a ser deductivas, ¿sí? Pero escúchenme bien, van a encontrar y nos vamos a encontrar con personas que, que tienen la costumbre de redactar de manera deductiva y vamos a encontrar muchas investigaciones cualitativas que han sido redactadas de una manera deductiva, ¿ya? Ya es un tema también de la cultura, de cómo redactamos y todo esto. Pero si queremos ser fiel a esas características, pues tendríamos que verlo desde esa perspectiva, ¿va? Vamos entonces a hacer el ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, para poder, y voy a hacer una crítica ahora, ¿sí? Van a encontrarse herramientas como esta, ¿sí? Van a encontrarse herramientas como esta, como Aitor. Aitor es una inteligencia artificial como Jenny y como otras más, con las cuales nosotros o las personas pueden, que esto es lo que la mayoría de la gente espera para hacer una investigación, ¿sí? Por ejemplo, voy a que llegar a con una inteligencia artificial y decir, por ejemplo, el problema. Vamos a poner acá como, voy a poner aquí un ejemplo que en estos días estaba viendo algo. Voy a cogerme un problema aquí. Vamos a hacer un ejercicio voy a cogerme este problema. Entonces la gente usualmente espera esto, espera que nosotros podamos poner, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí, poner propuesta para un plan de mejoramiento microcurricular que integre el aprendizaje basado en problemas y competencias 4.0 en la institución educativa Nuestra Señora, enfocándose en las transformaciones, bla, 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 ¿sí? Y aquí lo pone. Y uno dice, comenzar, ya poner el problema, el tema de la investigación, escoger el tono, vamos a poner aquí objetivo, analítico, descriptivo, voy a poner aquí objetivo, le digo siguiente, la norma APA, le digo siguiente, ¿sí? Perfecto. Cuando hablamos de usar inteligencia artificial para la redacción de tesis, la mayoría queremos esto, ¿sí? Y que ya él automáticamente nos organice la tesis, ¿ya? Y aquí, mire que me quedó la estructura, introducción, marco teórico, aprendizaje basado en problemas, ya me quedó aquí como la guía, ¿cierto? Diagnóstico institucional, objetivo, partiendo que la estructura es bastante diferente a la que de pronto tenemos en nuestras universidades. Pero ese no es el problema, porque aquí podemos modificar y podemos editar la estructura para que él trabaje de una manera diferente. No habría problema. El problema es que, y lo hemos visto en los primeros días de clase, es que si yo, por ejemplo, aquí estoy dándole clic y le doy generar, y vamos a ver aquí vamos a ver si crear contenido, aquí le digo crear contenido. Ven, yo tuve la oportunidad
de probar, de probar Aitor por varios meses, por varios meses, tuve la oportunidad de probar Aitor, eh, y pues él te da la opción, sino que yo aquí como que tengo problemas, te da la opción de ir creando, aquí me está creando la introducción, ¿sí? Pero algo que veíamos, en ningún momento, aunque él te da la opción de editar o de poner unas características para que él siga creando, el nivel de alucinación es completamente elevado. Y claro, porque no hay unas interfaz de retroalimentación. Obviamente, Aitor es una plataforma que está diseñada para hacer la tesis por el investigador, ¿sí? Pero eso que hace que el nivel de alucinación sea bastante elevado, ¿sí? Por ejemplo, miren, el proyecto de plan de mejoramiento curricular en la educación multigrado surge como respuesta a las dificultades en las que se han enfrentado los establecimientos de universidades de la Universidad de Nariño. Imagínate que esta investigación es del departamento de Córdoba, ¿sí? Y es de instituciones de educación básica, no de universidad. Pero ese no es el problema, porque yo aquí puedo decirle personalizar y hacer las aclaraciones. No es una universidad, ¿sí? Es un colegio del departamento de Córdoba, ¿sí? Entonces me toca estar haciendo, ¿sí? Me toca, pues obviamente, y ya él aquí va a ir modificando, ¿sí? Pero cuando voy a personalizar nuevamente, me aparece este mismo párrafo, y si voy acá para el marco teórico, vamos a ver si alcanza a crear aquí ya. Ya aquí me acabé de los PROM, aquí tengo que pagar, ¿sí? Pero acá se vuelve muy engorroso a la hora de personalizar, ¿sí? De poder ir haciendo. La curaduría se hace complicada, eh, y no es sencillo de trabajar. Lo utilicé como por 2 meses, más o menos. Estuve trabajando desde el mes de junio del año pasado como al mes de junio, julio, agosto, de agosto a septiembre. Pagamos como 3 meses de Aitor. Y los productos que logramos, permítanme decirle que creo que quizás, tal vez, de pronto, se pueden presentar para pregrado. Pero yo particularmente veo que sería un poco complicado hacer una tesis doctoral, eh, con mucha exigencia. Entonces, la propuesta que yo les tengo es que cojan una inteligencia artificial de su confianza. Yo les mandé por ahí 10. Si conocen otras con la que sientan que le ha ido bien, pues utilícenla. Se ahorren de estar pagando esa cantidad de plata, como en Aitor, ¿sí? Y traten de hacer un ejercicio consciente, cognoscente, donde ustedes dirijan la investigación, ¿sí? Donde ustedes estén dirigiendo la investigación, y el resultado, vamos a terminar haciendo lo mismo que Aitor, pero donde usted tiene el control y no es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, ¿cómo la inteligencia artificial me va a describir la realidad si él no está viviendo? Entonces, por ejemplo, voy a mostrarla aquí en Canva. Bueno, primero vamos a arrancar con el ejemplo. Ya para hacer el ejercicio, ya van a ser las 2. Vamos a tomar una hora de práctica. Me regalan acá un segundo. Comenzamos nuestro primer prompt. Este ya lo hicimos aquí en clase, donde definíamos una perspectiva epistemológica, metodológica. Ya esto lo hemos utilizado varias veces. Véanse las 2 clases anteriores donde presentamos este prompt. Sí, decimos que somos un docente investigador, que trabajamos en la línea de investigación, educación y desarrollo sociohumanístico, que somos docentes de la institución educativa San José de Montería y que deseamos hacer una investigación de tipo acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia. ¿Vale? Hicimos algo muy importante que me gusta hacer, que es la matriz de Guba, donde me permite la matriz consolidar la perspectiva epistemológica del conocimiento, ¿sí? De cómo voy a trabajar, y también la perspectiva metodológica de cómo voy a trabajar.
Esto va a definir el discurso. Habíamos entregado este primer prompt, ya habíamos entregado este segundo prompt donde le pedíamos que actualizara su memoria y que de ahora en adelante considerara esta perspectiva como el diseño metodológico. Ok. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hablarle un poquito de esta problemática. ¿Ok? Y yo acá me tomé la molestia de crear un párrafo para ustedes. Permítanme acá. Permítanme y les muestro el ejemplo. Espérame un segundito. No lo alcanzo a ver acá. No lo veo. Bien, no lo tengo. Pero permítanme mencionárselo. Este problema que estoy viendo o que estoy abordando aquí es un problema en el cual he observado que en un colegio en particular hay un número considerable de estudiantes que llevan perdiendo de manera repetitiva un año escolar. Vemos que hay un grupo de estudiantes que ha repetido uno o dos veces el mismo año escolar y he observado algo muy particular. He visto que sobre estos niños que tienen dificultades académicas y disciplinarias recurrentes, se comienzan a tejer ciertas percepciones negativas por parte de los papás, ¿sí? Donde le pierden la esperanza al hijo o al sistema y comienzan en actitudes reactivas. Entonces pasa lo mismo. Son papás que usualmente eh, se, eh, se distancian del proceso, aparecen a final de año, molestos ya sea con el colegio o con el estudiante, terminan castigando, golpeando, maltratando al estudiante, ¿sí? Amenazan al estudiante y el año pasado y el siguiente año lo vuelven a matricular, vuelven y se ausentan y aparecen a final de año con las mismas actitudes reactivas. También vemos por parte de los profesores ya una predisposición, ya tienen categorizados a esos estudiantes como malos estudiantes, como estudiantes que no rinden, como estudiantes, y eso influye en que estos profesores no desarrollen actividades que les permita superar a los estudiantes esas crisis y esas situaciones. También vemos que los mismos estudiantes han construido ciertas percepciones limitantes, ¿sí? Frente a sus propios procesos. Esto nos ha llevado a intentar sistematizar esa realidad. Entonces, aquí es donde hacemos el ejercicio. Y este es un ejercicio que tenemos que dárselo a la inteligencia artificial. En este caso, he definido percepciones limitantes y actitudes reactivas. Consideremos que este ejemplo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde el marco de una investigación cualitativa sociocrítica. Es decir, si fuera una investigación cuantitativa, el problema se estuviese planteando de una manera diferente. Si este fuera una investigación cuantitativa, estuviéramos diciendo que la Secretaría de Educación de Montería, ¿sí? Que cuenta con aproximadamente unos 55 establecimientos educativos, que cuenta con más de 120.000 estudiantes, ¿sí? Y con tantos profesores, se ha encontrado que aproximadamente tiene
un aproximado de un 3,5% de estudiantes con repitencias recurrentes, en los cuales se ha observado a partir de la relación de asistencia a las reuniones, de acompañamiento de los padres al proceso, hemos encontrado, hemos encontrado indicadores que demuestran eh, negligencia parental, ausentismo en los procesos, en el acompañamiento de los procesos, por lo cual queremos hacer un estudio no experimental que nos permitan determinar el nivel, la relación que existe entre las variables de acompañamiento parental y dificultades académicas recurrentes, deficiencias académicas y disciplinarias recurrentes en estudiantes de instituciones educativas de Montería. Miren que es el mismo problema, pero se percibe y se formula de manera distinta. Miren que el discurso cambia. Miren cómo he observado la relación de manera tan cuantificable. Sí, para mí es un problema de indicadores. Sí, y yo quiero demostrar la relación que existe entre una variable independiente que vendría siendo el acompañamiento parental y una variable dependiente que vendría siendo el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes. Y lanzo una hipótesis, ¿sí? Y digo que eh, frente a mayor acompañamiento parental, menos deficiencias académicas y disciplinarias recurrentes, ¿sí? Surge una hipótesis nula. Entre menos acompañamiento parental, mayor dificultades en el desempeño académico, que esta vendría siendo otra hipótesis. La nula vendría siendo que no existe relación directa entre el acompañamiento parental y las deficiencias académicas disciplinarias de los estudiantes. Pero miren que como estoy redactando y como estoy graficando, el problema lo estoy graficando desde una perspectiva cualitativa. No me estoy yendo a los datos ni a los indicadores, no. Me interesa que si tengo 15 estudiantes o 10 estudiantes o 12 estudiantes, ¿sí? Que están en unos contextos complejos en donde estos estudiantes llevan 2 o 3 años repitiendo el mismo año, son chicos desmotivados, chicos despreocupados, es decir, que hay una problemática, me estoy interesando en el ser humano. Sí, a mí no me interesa disminuir un indicador, me interesa salvar la vida de este sujeto. Que si este sujeto sale así a la vida en sociedad, va a tener dificultades grandísimas. Ahora, estoy observando la realidad desde lo que me interesa, desde lo cualitativo. Por una parte, quiero abordar las percepciones limitantes. ¿De quiénes? De padres, pero también de docentes y directivos. Ahora, ¿qué tipo de percepciones yo estoy observando? Yo no puedo esperar que Aitor llegue a este nivel de conclusión. No puedo esperar que ChatGPT llegue a este nivel de conclusión. No puedo esperar que ni Perplexity, ni Gemini, ni DeepSuite. Y es lo que yo les digo a los profes. Porque los profes parece cuál es la mejor inteligencia artificial para hacer investigación. No. Son herramientas de procesamiento semántico y de análisis de datos. Pero el investigador es usted. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de investigadores que tienen malas inteligencias artificiales. Estamos hablando de inteligencias artificiales que tienen malos investigadores. Entonces aquí asumo percepciones limitantes. ¿Qué observo de los padres de familia? Estoy observando que hay unas percepciones limitantes asociadas a las dinámicas familiares y laborales. Y si tengo testimonio, tengo discurso, es decir, tengo fragmentos que puedo extraer de entrevistas, de conversaciones, sería genial. Por ejemplo, es que yo soy madre soltera, madre cabeza de hogar, a mí me queda muy difícil, yo no puedo estar pendiente de los ni del muchacho, qué tal cosa. Es que, profesor, o yo trabajo, estoy pendiente de la tarea de los chicos. Es que yo no puedo estar. Si es que mi trabajo no me lo permite. Entonces hay unas percepciones limitantes, ¿sí? Y aquí no estamos juzgando, porque la posición del investigador no es de juicio, es de comprender cuáles fueron las razones, ¿ya? Ojalá, yo les recomendé la serie Adolescencia de Netflix, véansela, porque en esa serie la intención no es juzgar, ¿sí? Pero lo que pasó, pasó, no duela o no.
En ningún momento se busca ver o demostrar si el chico hizo o no hizo. Desde el primer capítulo muestran que el pelado mató a la muchacha, ¿sí? Pero es comprender todo lo que giró alrededor del chico que pudieron haber llegado a influenciar en que el chico terminara matando. Es decir, que la intención era comprender por qué hizo lo que hizo. ¿Sí? Fe, las percepciones asociadas a la crianza. Ah, es que a mí anteriormente mis papás me dejaban y yo respondía por las tareas. ¿Ya? Modelos autoritarios, reactivos. Y esto pasa mucho en la escuela. Van, le pegan al pelado en público, que hoy en día es algo delicado, ¿sí? Pero no hay comprometimiento, ¿sí? Cuando mis hijos nacen, mi esposo y yo tomamos la decisión de asumir un modelo de crianza respetuosa, asertiva. No les pegamos, no les gritamos. Es un desafío de inteligencia emocional más de los padres de los hijos. Y el principal miedo que ocurre es que a veces tenemos miedo de malcriar, pero se está malcriando más. Yo recuerdo que en una conversación con unos colegas tocábamos este tema y asumían que el maltrato físico era lo que había logrado que ellos fueran hombres de bien. Y yo con todo el aplomo posible generamos el debate, estábamos en plena universidad. Entonces yo le decía, vamos a aplicar el método científico, vamos a hacer una reflexión un poquito más empírico-analítica desde nuestras propias experiencias. Y yo les decía, como veníamos más o menos, somos contemporáneos en tiempo, yo les decía a ellos, veamos, ¿a ti te pegaron de pequeño? Sí. ¿Fuiste a la universidad? Sí. ¿Estudiaste? Sí. ¿Roban? No. Eh, ¿Eres drogadicto? No. Ah, vale, perfecto. Ok. A mí me pegaron y puedo decir lo mismo que tú. Pero entonces comenzamos a pensar, va, pensemos un poco. A fulanito de tal, de nuestra historia, de nuestro barrio, ¿le pegaban como nos pegaban a nosotros? Sí, claro que le pegaron. Ah, vale, perfecto. ¿Él fue a la universidad? No, no fue a la universidad. Ah, ok. ¿Él se perdió en la droga? Ah, sí, se perdió en la droga. Ah, ok. Perfecto. ¿Terminó en la cárcel? Sí, sí, terminó en la cárcel. Ah, ok. Fulanito de tal, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Le pegaron? Joven, ¿te acuerdas que le pegaban? De hecho, le pegaban más que nosotros. Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué murió joven? No, porque tuve malos pasos y tal. Vale, perfecto. Ah, quiere decir que si bien es cierto, el maltrato físico fue una variable presente tanto en quienes quizás en ciertos, entre comillas, no nos perdimos, a entre comillas, quienes se perdieron, estuvo presente. Es decir, estuvo presente en ambas circunstancias. Es decir, es el maltrato físico estuvo presente en quienes se perdieron, pero también estuvo presente en quienes no se perdieron. Entonces la pregunta es, ¿qué otras variables pudieron haber estado ausentes, ¿sí? En ellos que pudieron haber estado presentes en nosotros? Porque o si no, le estaríamos atribuyendo a la variable incorrecta el efecto, ¿sí? Entonces, miren cómo yo como papá estoy intentando repensar mi práctica desde un análisis empírico. Entonces yo decía, voy a tomarme, es decir, ¿qué hizo mi mamá o qué hizo en mi contexto que influyó mucho en mí, ¿cierto? De manera positiva y que influyeron en mí de manera negativa para yo poder generar una plataforma al menos diferente y posibilitar cometer mis propios errores con mis hijos. ¿Sí? Y una de las cosas que hallé es que más que el maltrato físico, la instrucción, que el sí sea sí y que el no sea no. ¿Sí? En nuestro modelo de crianza intentamos plantear eso. ¿Sí? Si yo digo, si haces esto, lastimosamente no va a haber esto, no va a haber poder humano, no va a haber. Y desde niños ellos han crecido sabiendo que el sí es sí y el no es no, que hay cosas que no son negociables, ¿sí? Y no se requirió y no hemos requerido ni pegar, ni maltratar, ni gritar ni siquiera, para poder llegar aquí no se pega, aquí no se grita, usted come y hace esto.
Y ha sido un ejercicio diferente de crianza. Entonces, aquí vemos claramente cómo asumimos los padres. Esto es una investigación real. O sea, lo que les estoy mostrando es para que ustedes vean de dónde nace. Entonces, yo desde la observación de la realidad veo que los padres tienen unas percepciones limitantes asociadas a la crianza, con modelos de crianza autoritarios, fundamentados en el maltrato físico, que terminan siendo más reactivos desde el maltrato y muy pocos proactivos. ¿Sí? Las percepciones intergeneracionales, es que esta generación de ahora, es que esta generación de ahora, y se han creído tanto el cuento de que estos chicos no pueden, que les han llevado a creer en esa postura. Modelos negligentes, es decir, se ausentan y terminan siendo reactivos. Y sobre el sistema educativo, entonces los padres asuman posiciones reactivas hacia la institución, predisposiciones hacia los procesos, visiones limitantes de la educación, ¿ya? Y ahí va. Entonces, ¿cómo se manifiestan esas presiones desde los directivos? Predisposiciones académicas, predisposiciones socioemocionales, ¿sí? Dificultades disciplinarias. Ahora, una de las categorías que identifiqué fueron las presiones limitantes. Otras características son las dificultades formativas. Es otra de las categorías de estudios. Y vemos las dificultades disciplinarias, se manifiestan en agresividad, actitudes desafiantes, desinterés hacia las normas, indiferencia hacia las sesiones. Y las dificultades académicas, promedio bajo, y incumplimiento de los deberes, incumplimiento de los compromisos pedagógicos, desmotivación con la escuela. Actitudes reactivas, entonces vemos reacciones psicológicas, regaños, amenazas, exposiciones sociales, reacciones físicas, maltrato físico, aislamiento social. Y tengo, ahora, esto puede ser más amplio, puede ser más completo, ¿ya? Y para esto, para lo cualitativo, tenemos, si ustedes se van al material de apoyo y se van a investigaciones, por ejemplo, sociocríticas, van a encontrar también plantillas editables, ¿sí? Pero ya desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, vamos a ver esta que son las espirales. Vemos diagramas espirales que responden a las dinámicas de estudio cualitativas o circulares, ¿ya? O esquemas, ¿sí? Que nos permitan ilustrar o sistematizar esto. Entonces, aquí tengo precisamente aquí tengo, qué pena, me sacó Zoom. Aquí le voy a pegarles esta presentación de Canva. Ustedes no van a poderle editar, tienen que decirle archivo, crear una copia. Si no les aparece porque no se han autenticado, tienen que entrar a Canva, iniciar sesión en Canva. Si inician sesión en Canva, si solo si inician sesión en Canva y entran al link y le dicen crear una copia, van a poder editar la copia. ¿Ya? ¿Sí? Van a poder editar la copia. Y aquí en la copia, ustedes van a poder definir claramente, pueden poder reutilizar esto para que puedan hacer el ejercicio, ¿ok? Voy a decirle compartir, voy a descargar, vamos a descargar como imagen, puede ser. Acabo de descargar el esquema como imagen, ¿vale? Y vamos ahora, vamos ahora a ChatGPT. Y en ChatGPT vamos a hacer nuestro segundo prompt. Entonces veamos. Primer prompt que hicimos, que ya se lo mostré ahí, fue un prompt donde le di la perspectiva epistemológica, ¿sí?
perspectiva epistemológica, metodológica y teórica de la investigación, ¿sí? De cómo él va a observar la realidad. Ahora vamos, a partir de esa observación que hemos hecho, qué pena, discúlpenme por toserles. Vamos aquí a poner en análisis, vamos a hacer un análisis. El análisis lo hago yo y le voy a presentarle el gráfico a la inteligencia artificial, ¿ok? Ahora, ese análisis, en el caso de las investigaciones cualitativas, cogemos el contexto problemático, que fue lo que yo hice, y vamos a dividirlo en categorías principales de estudio, ¿sí? En categorías principales de estudio. ¿Cuáles fueron mis categorías principales de estudio? En este ejemplo que estamos haciendo, que estamos construyendo. Entonces, las categorías principales de estudio, aquí están, son las siguientes: percepciones limitantes, dificultades formativas y actitudes reactivas, ¿sí? Que son las que yo he observado en ese contexto problemático. Entonces, veamos, cojo y creo categorías principales. A esas categorías principales yo voy a decirle, oye, ¿cuáles son las subcategorías? ¿Sí? ¿Cuáles son esos subelementos que la componen? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá en Canva? Entonces, para percepciones limitantes, encontré, ¿sí? Como categorías, eh, como percepciones limitantes, tengo las asociadas a las dinámicas familiares, ¿sí? Entonces, tengo percepciones parentales, percepciones docentes y de directivos, ¿sí? Tengo las percepciones parentales, tengo asociadas a las dinámicas familiares, asociadas a la crianza, asociadas al sistema educativo, asociadas a la predisposición académica, a la predisposición socioemocional. Vale, perfecto. Entonces, y aquí tengo dimensiones, ¿sí? Asociadas a la estructura familiar, a las dificultades socioeconómicas, a las dinámicas laborales. Aquí tengo esa como esa estructura, ¿sí? Aquí podemos hacer varias cositas. Entonces, eh, defino categorías principales, defino subcategorías, defino dimensiones y al final defino descriptores o cualificadores, ¿sí? Bien, esto mismo pasa en las investigaciones cuantitativas, ¿sí? Pero desde una cosmovisión diferente se define. Ya no es un contexto problemático porque ya lo asumo más desde una realidad empírica. O sea, ya, tengo una realidad empírica. Tengo una cantidad de colegios, tengo una cantidad de estudiantes, tengo una cantidad de profesores. De esa cantidad de estudiantes tengo una pequeña muestra, una población muy atípica de niños de repetición recurrente. Entonces es una realidad más empírica, más palpable, ¿sí? Eh, entonces, bien, perfecto. Ahora, eh, voy a trabajar variables. Entonces, estas variables tienen que ser operacionalizables, ¿sí? Entonces, vamos a operacionalizarlas. Entonces, tengo las variables principales que pueden ser dependientes, independientes, alternas, moderadoras, extrañas, ¿sí? Me regalan un segundito. Vale, qué pena con ustedes. Entonces, hacemos lo mismo. Variables, subvariables, pero ya aquí tenemos dimensiones, indicadores. Estos tienen que ser cuantificables, medibles, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro primer prompt, ¿vale? Vamos a hacer nuestro primer prompt, nuestro segundo prompt, ¿vale? Este sería el prompt veamos aquí, vamos a llamarle prompt de categorías preliminares, ¿sí? Porque pueden modificarse más adelante. Prompt de análisis de la realidad, ¿sí? Vamos a poner acá eh, categorías de análisis preliminares. Sería ideal
ponerle un contexto, darle un contexto. Así que con el permiso de ustedes voy a narrarle un poco lo que les acabo de decir. Voy a utilizar Word. Aquí en Word voy a irme a la opción de dice dictar, ¿sí? Dictar y voy a comenzar a dictarle a la inteligencia artificial un contexto, ¿ok? Voy a darle dictar y vamos. En la institución educativa San José de la ciudad de Montería se ha observado un fenómeno problemático considerable que ha ido en crecimiento en los últimos años. Se han identificado estudiantes que han tenido deficiencias tanto académicas como disciplinarias de manera recurrente. Es el caso de estudiantes que han repetido el mismo año académico una, dos y hasta tres veces, generando que los estudiantes lleguen a estado de extraedad y de deserción escolar. Asociados a la problemática, se alcanza a observar que los padres de familia o acudientes familiares han ejercido una influencia posible en estos resultados, de tal forma que se ha percibido algún conjunto de pensamientos limitantes hacia las dinámicas formativas, las dinámicas institucionales y hacia el propio sujeto en formación, generando en muchos de ellos actitudes reactivas. Se ha observado también que muchos de estos padres desarrollan un aislamiento de acompañamiento del proceso formativo de los estudiantes, lo cual genera en muchas ocasiones que los estudiantes se sientan poco acompañados por parte de su acudiente. La recurrencia, la repitencia y la incapacidad de poder superar las dificultades académicas y disciplinarias no solamente ha construido imaginarios sociales y percepciones limitantes en los padres, sino también en los propios docentes y en los propios compañeros de estudio, generando que los estudiantes entren en un estado de desahuciados académicos que solamente esperan la deserción escolar para superación de las dificultades, lo cual, visto desde una postura humanista, va en contravía del objeto social de la educación pública, lo cual busca la educación como un derecho transformador del ciudadano. Esto nos lleva a considerar este tipo de investigación que permita, por una parte, comprender los sistemas de pensamiento, de percepciones, las actitudes y praxis que se están experimentando en el contexto familiar y escolar de estos chicos con deficiencia y al mismo tiempo generar acciones y programas de intervención que permitan una liberación y una transformación y una movilidad de los estados de conciencia tanto de los padres de familia, docentes, compañeros y de los estudiantes mismos. Vale. Bien. ¿Por qué necesito esta narrativa? Porque esta narrativa la necesita la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta narrativa allí para que él conozca un poco del contexto de lo que se está experimentando en la institución educativa. Si podemos meterle entrevistas, fragmentos de audio, mucho mejor. Va a ser, el resultado que va a tener la inteligencia artificial va a ser maravilloso. ¿Ok? Entonces comenzamos. Entonces les voy a decirle, considerando el, considerando esto lo voy a poner en otra hojita y se lo vamos a juntar. Considerando la postura, la postura, no, vamos a ponerle, considerando la triada, porque nosotros le llamamos triada, considerando la triada investigativa anteriormente definida, ¿sí? Y el contexto polémico adjunto, ¿sí? Considerando igualmente eh, el diagrama adjunto que refleja, que refleja eh, la manifestación de las percepciones limitantes como las dificultades eh,
académicas. Vamos a ver cómo le llamamos acá. Voy a hacerlo lo más general posible. Se refiere a la meditación de las percepciones limitantes, como las dificultades derivadas de ellas, como las actitudes y dificultades formativas derivadas de ellas. ¿Sí? Dificultades. Ujú. Voy a decirle. Construye una matriz preliminar del, una matriz, una matriz de categorías preliminares del problema. ¿Sí? Del problema o estudio. ¿Sí? Sistematiza guiándote del esquema adjunto. ¿Vale? Entonces le voy a decirle, ¿qué tiene que tener la matriz? La matriz debe tener, debe tener, vamos a ver, debe tener categoría principales, principales, categorías principales, voy a poner aquí eje central, ¿vale? Eh, subcategorías, categorías, ¿sí? Ejes secundarios, ¿sí? Dimensiones, ¿sí? Dimensiones. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, categorías principales, pero aquí voy a poner definición, definición teórica de las categorías, de las categorías principales, definición teórica de las categorías principales. Vamos a poner aquí, entre paréntesis, citar según APA 7. Vamos a ver subcategorías, definición de las subcategorías, dimensiones, ¿ya? Dimensiones. Y vamos a poner aquí y descriptores. Descriptores. ¿Sí? ¿Vale? Descriptores. Vamos a poner aquí, veamos, lo damos, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Esto que está acá, voy a copiarlo en otra hoja y voy a llamarlo contexto problema, narrativa contextual preliminar. Y voy a guardarlo así también. Es importante que identifiquemos bien nuestros archivos adjuntos, ¿oyeron? ¿Sí? Vamos a guardar acá. Y voy acá. Vamos a coger este prompt y vamos a ejecutarlo, ¿ok? Vamos a ejecutarlo en nuestro chat. Vamos a ejecutarlo en nuestro chat. Ah, pero no, 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 me equivoqué, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Mm, Porque se me olvidó ajustarle los archivos. Regala acá un segundito. Y ahora no abre. Vamos a ver acá. Voy a editar.
Voy a poner acá. Y aquí le digo, en el más, le digo cargar desde la computadora. Y voy a cargar primero el esquema, que no lo alcanzo a ver aquí. No sé dónde lo guardo Canva. A ver, descargar, descargar. Vamos a descargarlo en escritorio, en descarga. Vale, esquema. Aquí está el esquema. Cargar. Hay que cargar el esquema. Ahora voy a cargar el archivo que hice de la narrativa. Vamos a ver aquí. Narrativa contextual. Aquí está. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar este prompt. Me está generando dos alternativas. Yo voy a escoger cuál me gusta más. Esto a veces lo hace ChatGPT. Perplexity también lo hace. Gemini también lo hace. Entonces nos presentan dos opciones. Entonces dice, gracias por proporcionarme el esquema visual y el documento narrativo y contextual. A partir del análisis riguroso de ambos insumos y en coherencia con nuestra tarea de investigativa, ¿sí? Presento la matriz de categorías preliminar del problema. Esta matriz responde al llamado al interpretar y transformar las condiciones subjetivas. ¿Ya? Dice, percepciones limitantes. Conjunto de esquemas mentales, creencias y visiones internalizadas que constriñen la manera como los sujetos conciben sus capacidades, su entorno y su posibilidad de transformarla. Esta percepción aquí, mira, me dice, asume Goleman Freire, habría que validar, porque bien, subcategoría asociadas a la crianza, asociadas al sistema educativo. Siento que aquí falta de pronto un poquito más. Aquí ahora me toca decirle, creencias que emergen del modelo de crianza, ¿sí? Ahora aquí, esto me puede servir para hacer la curaduría. Vamos para ver aquí asociada al sistema educativo. ¿Sí? Actitudes reactivas, reacciones psicológicas, reactividades físicas, dificultades formativas, académicas disciplinarias. ¿Qué veo yo? Que pues dejó por fuera varias, ¿sí? Así que vamos, tengo que escoger una de ambas. Voy a escoger esta primera, pero voy a editar. O en su defecto, voy a pedirle que me amplíe más. Entonces voy a decirle, vamos a ver acá, que tengo asociación a las dinámicas familiares, asociación a la crianza, sobre el sistema educativo, ¿vale? Entonces, eh, eh, voy a decirle, corrige eh, para las percepciones, para las percepciones limitantes, y aquí comenzó la conversación con la inteligencia artificial. Para las percepciones limitantes, eh, subcategori- eh, eh, subcategorízalas en función de, de las percepciones parentales y las percepciones institucionales. ¿Sí? Te voy a poner aquí. En las parentales son, entonces, vemos acá. Las parentales son asociadas a las dinámicas familiares. Entonces aquí, eh, asociadas a las dinámicas familiares, a a la crianza y sobre el sistema educativo.
Sistema educativo. ¿Sí? Entonces veamos. O en su defecto, puedo intentarle enseñarle a interpretar esto. Entonces vamos a decirle, corrige. Voy a volverle a juntarle el esquema. Vamos para ver si así se me simplifica un poco más. Voy a decirle acá, voy a decirle, corrige. ¿Sí? Eh, del esquema, el círculo de- del esquema, el eje central o categorías principales están bien. Las subcategorías, ¿sí? Son las que se desprenden de manera directa, de ese eje, ¿sí? Las dimensiones son todas las que se desprenden, son las que se desprenden, la subcategoría o eje secundario son las que se desprenden de la manera, son las que se desprenden de manera directa de ese eje principal. Las dimensiones son todas las que se desprenden del eje secundario, del eje secundario, y los descriptores se construyen de los que se desprenden de las dimensiones. ¿Sí? Vamos para ver cómo, o sea, porque o le digo cómo lo va a hacer o le enseño a la inteligencia artificial a leer el esquema. ¿Sí? Vamos a ver si me funcionó. Vamos a ver, percepciones limitantes. Vale, aquí, ejes secundarios, no. Te voy a ponerle un ejemplo. Vamos a esperar, esperemos que termine, porque no me funcionó. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a volver a hacer. Voy a decirle, sí. Corrige del esquema del eje central o categoría principal están bien. Las subcategorías o ejes secundarios son las que desprenden de manera directa del eje principal. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, eh, eh, padres, eh, por ejemplo, percepciones parentales o familiares, ¿sí? Y percepciones institucionales, docentes, docentes directivos. Vamos a ponerle un ejemplo. Las dimensiones son todas las que desprenden del eje secundario, por ejemplo, asociadas a la crianza, por ejemplo, eh, asociadas a las dinámicas familiares. Y los descriptores se construyen de los que desprenden de las dimensiones. En este caso, dificultades económicas, ¿sí? Aquí tenemos percepciones. Vamos a ver. Si acá de pronto me resultó un poco, ¿sí? Ok, ahora sí. Percepciones limitantes, percepciones parentales, percepciones institucionales asociadas a la dinámica, asociadas a la crianza,
La disposición negativa hacia el estudiante sobre el sistema educativo. Ahora sí. Aquí lo que me falta son las dimensiones, las definiciones, pues ya las tengo acá arriba, ¿ya? Y ahí me va creando un sistema, ¿sí? Y con esta matriz ya yo puedo ir pensando en la descripción del problema que vamos a hacer más adelante. Permítanme, les comparto entonces el prompt, ¿sí? Y les comparto el, el ejercicio. Espérenme acá. Voy a poner aquí matriz de categorías preliminares. Ahí se los comparto. Y les voy a compartirle, pues, tanto el esquema como las voces que hice, que fue el que se utilizó para esto. ¿Ya? En la curaduría, pues, se le explicó un poquito para que me lo presentara como más o menos estaba allí, que sentía que estaba omitiendo un par de cosas. ¿Vale? Sí, perfecto. ¿Ya? Bien. Esto es desde el punto de vista cualitativo, ¿ok? Me comentan, porfa, si se está entendiendo, si cómo vamos, ¿sí? Ahora les voy a pasar el prompt de un ejemplo, pero cuántico, para que también lo tenga. Me confirma si se ha entendido, si la dinámica hoy ha sido como un poquito más densa, pero vamos para ver cómo vamos ahí haciendo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir tejiendo, dándole los recursos a la inteligencia artificial para que ella vaya trabajando en función de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Ok. Entonces, como me quedan 10 minuticos, les voy a compartir otros prompts y ya la práctica queda para la casa. ¿Sí? Recuerden que pueden ver las clases grabadas, ¿oyeron? Si de pronto quieren salir de una duda. Permítanme para ver si yo aquí, PRON IAP, PRON cuasi experimental. Miren, este es por una investigación cuasi experimental. Veamos para ver. Creo que es el mismo problema. Ah, no. Ah, pues si yo busco, pero este es de otro problema, pero más o menos lo mismo. Miren, vamos a verlo acá. Dice, aquí este es el primer PRON, un ejemplo, voy a poner aquí ejemplo cuantitativo. Mm, Ejemplo cuantitativo. Van creando sus archivos, ¿oyeron? PRON uno, matriz de Guba. ¿Sí? Regálenme acá un segundito. Voy a apagar el chat para poderles compartir los PROM y ustedes puedan también probar. Este ya es Quanti. ¿Sí? Entonces, este PROM número uno lo voy a dividir en tres pedazos porque es largo y quizás requiera un poco más de tres PROM. ¿Sí? Y van a ver el tono Quanti ahí. Ahí les mando el ejemplo donde yo le digo, eres un experto en investigación cuantitativa, empírico-analítica, observa la realidad desde una mirada objetiva, deductiva, concreta de la realidad, que busca preservar y mostrar una real tal como es, en el cual se rechaza toda suposición, interpretación subjetiva o metafísica de realidad. Realidad cual debe observar a manera concreta basándose en datos numéricos, estadísticos, y aquí le presento el caso problemático.
que es de unos estudiantes con deficiencia económica. Y finalmente le pido la matriz de GUBA. Me hace la matriz de GUBA, ¿sí? Le pido que de ahora en adelante, PRON 2, aquí les mando, PRON 2, en el PRON 2, como hicimos anteriormente, le pedimos que suma eso como triada, ¿sí? Y al final, y el PRON 3 es el de la matriz preliminar de sistematización de variables, ¿sí? PRON 3, que vendría siendo matriz preliminar de variables. Y aquí les mando el PRON con el que hice lo mismo, pero de variables, ¿sí? Yo tengo finanzas personales, definición, tipo de variable independiente, dimensión, definición de la dimensión y los indicadores con los que se puede observar eso, ¿ya? Ahí lo tengo desde una investigación. Este creo que es longitudinal esa investigación. Ah, no, cuasi experimental. Ahí se las mando, ¿sí? Ahí tienen el PROM. Ojalá que lo puedan probar, pero responde a la misma dinámica de la cual hemos estado conversando. ¿Alguien tiene una duda para cerrar en el día de hoy? ¿Sí? ¿Tienen algún comentario? Vale, voy aquí a... Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, aquí le activo el chat. ¿Sí? Si pudieron copiar los prompts. Ok. Vale, Luis. Sí, lo que pasa es que sí, tienes toda la razón. Vamos a hacerla más práctica, ¿ok? Vale. Entonces practiquen y pues nos vamos a estar encontrando. Recuerden que mañana la clase es a las 7 de la mañana. Ok, mañana la clase es a las 7 de la mañana. ¿Ah? De 7 a 9. Ok. Sí, hora colombiana. 7 de la mañana, hora colombiana. De 7 a 9 de la mañana. ¿Ok? Si quieres, pues dejamos por hoy hasta ahí para que hagan la práctica y puedan, pues, trabajar, ¿vale? Ok, García. No sé si está Danis aquí para que de pronto le pueda responder porque me dicen, García de León me dice que no se puede comunicar con ella, ¿sí? Entonces, no sé si Dani está por ahí o para que le pueda mandar el mensaje, ¿sí? Bien. Voy a pedir para ver si mañana alguien se conecta de la CLEP para que pueda conversar con ustedes un ratico, ¿ok? Unos 5 minuticos. Vale, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana, ¿vale? Bendiciones.